quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Entonces vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, hoy 14 de septiembre, día especialísimo de la exaltación de tu Santa Cruz, cruz gloriosa y bendita, signo de nuestra redención. En ella tú venciste a Satanás, al mundo, al pecado y a la carne. Por eso tu cruz es signo de nuestra salvación, es signo de victoria, de triunfo, porque en ella venciste a las fuerzas del mal, en ella sellaste nuestra redención. Con tu cruz nos abriste las puertas del cielo, con tu cruz nos reconciliaste con nuestro Padre Celestial. Por eso bendita, santa y gloriosa sea siempre tu cruz. Señor Jesús, nos unimos de manera especial a todos los festejos que se están realizando en el cielo por la exaltación de tu Santa Cruz. Y todos los santos exhiben delante de tu trono sus cruces para homenajear tu Santa Cruz y tu pasión. También nosotros queremos unir nuestras cruces de cada día a tu cruz gloriosa para colaborar contigo en la salvación de las almas, en el establecimiento del reino de tu divina voluntad y de tu divino querer. Señor, gracias porque nos has traído esta astilla de tu Santa Cruz y queremos venerarla, honrarla, adorarla y con ella bendecir a nuestros hijos, a nuestros enfermos y a todos los matrimonios para que permanezcan unidos en virtud del poder de tu Santa Cruz. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando se las proporcione, se la van a poner la van a besar como un signo de amor, de respeto, de veneración y de adoración. La van a colocar un momentito en su pecho y en ese momento van a unir tu cruz a la cruz de Cristo. Y luego mentalmente vas a hacer presente a todos tus hijos y tus nietos. Y con la cruz les vas a dar la bendición. Amén. Y especialmente a tus enfermos, si hay algún matrimonio en crisis, para que la cruz de Cristo los rescate de toda división, de todo divorcio, de toda violencia intrafamiliar, que la cruz de Cristo traiga paz a sus corazones. Amén. Amén. Van a recibir gracias muy especiales. Bien, les he dicho del hallazgo del descubrimiento de la cruz de Cristo en el siglo III por Santa Elena de la Cruz. Cuando Santa Elena de la Cruz la encontró,
mandó avisar al obispo San Macario. El obispo San Macario era el obispo en turno en el monte Sión, donde se encontraba edificada una basílica de dimensiones extraordinarias dedicada a la Virgen María. Y esa basílica custodiaba y protegía el cenáculo, donde el Señor celebró la última cena con sus apóstoles e instituye la Santa Eucaristía. Entonces, Santa Elena, en procesión por las calles de Jerusalén, empezó a llevar la cruz de Cristo, entre cánticos, alabanzas. Había un gran fervor. El hombre que había estado ciego estaba eufórico, el leproso sanado, 2 testimonios que corroboraban la autenticidad de la cruz del Señor. Entonces iban en procesión, subieron al monte Sión para entregarle la cruz al obispo San Macario. El obispo salió a los atrios de la basílica para recibir la cruz y a Santa Elena, pero en el mismo momento en que venía entrando la cruz en procesión solemne, del otro extremo, en los mismos atrios de la basílica, venía entrando un cortejo fúnebre, porque en esos días en Jerusalén había muerto un joven. Adelante, Pedro. Había muerto un muchacho, y la mamá y los hermanos lo llevaban para misa de cuerpo presente. Entonces el obispo San Macario ve los 2 desfiles, el de la cruz y el del joven que yacía muerto en un féretro. Todo era providencial. El obispo entendió el signo. Entonces se juntan y colocan la cruz de Cristo en el suelo. ¿Te has preguntado cuánto medía la cruz de Cristo? 3 metros. 5 metros. 4 metros y medio. Unos 3 metros. 3 metros. 3 metros. ¿Y su peso? Más de 100, más de 100. No, bien pesado. Más de 100. 110. Pedro, diles cuánto pesaba la cruz de Cristo. No, pues como unos 50 kilos. ¿Te acuerdas, Lupita? Ya no, ya se te olvidó. 80 kilos. No, ni idea, ¿verdad? 120. No, era Se van a sorprender. La cruz original que llevó en su hombro izquierdo, desde el pretorio hasta el Calvario, nuestro amado Jesús pesaba 250 kilos. $250 kilos. Cuando Mel Gibson hizo la película de La Pasión, mandó a hacer una cruz réplica, idéntica a la de Jesús, de 250 kilos. Era la que llevaba Jim Caviezel durante las filmaciones. Y dice, era una cosa bárbara. O sea, yo que soy un hombre fuerte, que no venía flagelado, ni coronado, ni golpeado, el solo levantarla, el dolor aquí era insoportable. Sientes que te fractura la clavícula, y tanto peso. El arrastrarla, o sea, se me bamboleaba. O sea, era una cosa casi imposible. Y además, muy peligroso. Sobre todo en las escenas de las caídas. Porque en el momento que yo me dejaba ir
Si la cruz me pegaba, pues imagínense, me podía lesionar muy seriamente. Por eso durante todo el proceso que iban filmando la pasión, tuvieron que hacerlo con fondo verde. Porque había dos hombres muy fuertes que le iban ayudando a Jim Caviezel a llevar la cruz. Y estos dos hombres tenían la única encomienda cuando en las caídas, porque Mel Gibson quería que se viera lo más real. Entonces él le decía, como director a Jim Caviezel, tú desentiéndete, en la caída desentiéndete de la cruz. Pero ellos dos van a estar ahí para soportarla y la van a dejar caer suave sobre ti. Y en una de las escenas a uno de ellos se le zapa por el mismo peso y la cruz le pega en esta parte, y con esta parte en el piso Jim Caviezel golpea y ahí queda conmocionado y al hospital. Nada más ese pequeño golpecito del tremendo peso de la cruz. Dice, era una cosa insoportable. Dice, esto me hace pensar en la heroicidad, en la fortaleza, en la grandeza del Señor Jesús. Porque Él iba descarnado de la flagelación, desangrado, despedazado. Porque en la misma flagelación debió haber muerto. El Señor ya llevaba estertores, se convulsionaba con una fiebre de más de 40, ya no tenía casi sangre, la había perdido casi toda en la flagelación. Aparte la tremenda corona de espinas, todo golpeado, desvelado desde el Getsemaní, cuando lo capturan, lo atan, lo golpean. Dice, ¿cómo podía el Señor? Jim Caviezel reflexiona. Dice, para mí fue una lección muy grande. Por eso el Señor, después de una de las caídas, ya no puede. Y el Evangelio nos dice que los romanos obligaron a Simón, el de Cirene, del pueblo de Cirene, a llevar la cruz junto con Jesús. Porque el Señor estaba ya totalmente quebrantado, extenuado. Hasta la cima del Calvario, el cirineo apoya y ayuda a Jesús a llevar su cruz. Pues no olviden que la cruz de Cristo mide 3 metros de longitud y tiene un peso de 250 kilos. Tremendo, es muchísimo. Muchísimo. Entonces, el obispo San Macario pide a los hombres que llevaban en procesión solemne la cruz de Cristo que la coloquen en el suelo, en los atrios de la Basílica del Monte Sión, y pide a los hermanos del joven que yacía muerto en el féretro que saquen el cuerpo del difunto y lo acuesten sobre esa cruz. Imagínate por un instante la escena. Imagínate los hermanos. ¿Qué? Pero ellos obedecieron la indicación del obispo San Macario. Toman a su hermano y en cuanto lo colocan, lo recuestan sobre la cruz de Cristo, resucita como Lázaro, al contacto con la cruz del Señor. Ese es el tercer milagro, el del ciego, el leproso y el joven que resucita. Ese fue el signo y el milagro que Dios le da al obispo San Macario para constatar la veracidad del descubrimiento de la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el obispo hace correr la voz del hallazgo, del descubrimiento, y de todo Jerusalén y de todos los pueblos aledaños empezaron a traer a toda clase de enfermos. Y cuando los parientes colocaban a sus enfermos en contacto con la cruz de Cristo, recibían sanación inmediata. Y también empezaron a traer a los endemoniados. Y los familiares que traían atados a los endemoniados, muy violentos, en cuanto tocaban
la cruz de Cristo, quedaban exorcizados, completamente liberados. Los demonios huían. Porque si a algo le tiene miedo Satanás y los demonios, es a la cruz. Por eso no debe faltar la cruz en nuestras casas. Por eso no debe faltar el crucifijo en nuestras recámaras. Donde está el lecho nupcial, debe estar a la cabecera el crucifijo. Hoy la modernidad lo ha quitado y muchos tienen cuadros y otras cosas. No, debe estar el crucifijo siempre, porque es el que vela por nuestro matrimonio, el que nos cuida, el que nos protege. Acuérdense que el matrimonio no es de dos, sino de tres: el esposo, la esposa y Jesucristo en el centro. Y el tener el crucifijo en la cabecera de nuestra cama nupcial nos recuerda que la fuente de nuestro amor conyugal es Jesucristo, y que Él vela y cuida de nuestro sacramento nupcial. Así que si lo han desplazado, vuélvanle a dar el lugar de honor al crucifijo en la cabecera de su cama y en la cabecera de las camas en los cuartos de sus hijos. Y también tener el crucifijo San Benito en la entrada de nuestra casa y en los cuartos y en lugares estratégicos, en nuestra oficina, etc. Porque la cruz es el signo del cristiano. Tú te has preguntado, y tal vez no, porque tú naciste en la Iglesia Católica y desde que tú eras niño, tu mamá o tu abuelita te enseñó a hacer esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Desde niños nos enseñaron a persignarnos, ¿verdad? Y en el catecismo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la cruz aquí, hacemos la cruz aquí, hacemos la cruz aquí y hacemos la cruz en todo nuestro ser. 4 cruces. ¿Se han fijado? ¿Cómo iniciamos la misa? Pues en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo iniciamos la clase de Biblia? Igual. Cuando amanece, te persignas. Antes de acostarte, haces la cruz. Para bendecir los alimentos, haces la cruz. Para dar la bendición a tus hijos, haces la cruz. O sea, la cruz está en todos lados. Y besamos la cruz en el rosario. Pasas delante de un templo, haces la señal de la cruz, ¿cierto? Bueno, ya muchos no. Muchos cristianos ya son medios herejes. A mí me da tanta tristeza y vergüenza ver eso. Que católicos, incluso católicos formados, que pasan por los templos como si no hubiera nadie ahí. Y no se dan cuenta que ahí está el trono del Rey. Ahí está Dios. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ya muchos católicos pasan en sus carros o por la acera de la banqueta y ya no hacen una reverencia, ya no saludan al Santísimo. ¿Se han fijado cómo se ha ido perdiendo esta santa tradición? Hay que rescatarla. A San Antonio Abad, en el siglo III, este santo era muy atacado por el diablo y lo tentaba. Y él ya estaba cansado, extenuado de tantos ataques espirituales. En ese momento que el diablo se le acerca para volverlo a fastidiar, tentar y oprimir, San Antonio Abad, en el siglo III, por un impulso del Espíritu Santo, cuando está sintiendo el momento del ataque espiritual
de Satanás hizo esto. Hizo la cruz. Y en el acto en que hizo la cruz, el diablo se retiró. Entonces él se impactó y comprendió este santo el terror que le tiene Satanás a la cruz. Entonces cada vez que el diablo lo empezaba a tentar y atacar, inmediatamente él recordaba y volvía a hacer la señal de la cruz, y los demonios se retiraban. Y fue precisamente gracias a San Antonio Abad en el siglo III que este acontecimiento corrió por toda la iglesia. Y fue hasta el siglo III, cuando también se encontró la cruz de Cristo, que el hacer la cruz devotamente y suave sobre tu cuerpo, como una señal de cristiano y para alejar a los demonios, fue gracias a San Antonio Abad. Entonces el signarnos con la cruz fue a partir de ese acontecimiento. ¿Lo sabían? Eso nace en la historia de la iglesia del siglo III con San Antonio Abad. Tomen nota. Enséñenle esto a sus hijos y a los jóvenes. Así que cuando te persignas haciendo la señal de la cruz, tienes que hacerlo correctamente, no como un garabato. ¿Qué es eso? ¿Qué denota eso? ¿Diferencia? ¿Denota devoción? No. ¿Se ha fijado mucha gente cuando cruza enfrente del altar? Dices, ¿qué está haciendo? O sea, ¿quién le dijo que tiene prisa o qué? El catecismo dice, si vas a hacer la señal de la cruz, hazla lo más rápido que puedas en forma de garabato. Sí, parece que como si estuviera escrito hacerla así. O sea, ¿hiciste la cruz o hiciste un garabato? O hiciste una estrellita ahí, quién sabe qué hiciste, ¿no? Así se hace la señal de la cruz. Cuando tú haces ese garabato, los demonios se burlan de ti. Dicen, mira lo que hizo. En ningún momento hizo con devoción la señal de Cristo. Eso no ahuyenta a los demonios, es un garabato, sin devoción, sin espiritualidad, sin respeto. No, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos la cruz así. Y estos 3 dedos hacia arriba. No así. Hay quienes la hacen así. No, ni cruces eso. No, hazla bien. Haz bien tu cruz. A ver, hagan la cruz. Y los dedos tienen que ir hacia arriba. ¿Por qué esos 3 dedos hacia arriba? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo. Normalmente cuando nos persignamos de forma completa es con la mano, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y cuando nos persignamos, ahora sí, hágala por la señal de la Santa Cruz. Fíjate, por la señal de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz. ¿Qué más? De nuestros enemigos. De nuestros enemigos. ¿Qué más? Líbranos, Señor, Dios nuestro. Aquí en el pecho. Una en la mente, una en la boca, una aquí. Y luego, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ven qué bonito? Y cuando le demos la bendición a nuestros hijos también. Bien hechecita, no un garabato, no, con devoción, sin prisa, bien concentrado. Entonces, Santa Elena, con el obispo San Macario en el siglo III, cortaron la cruz en 3 partes. Escuchen esto, porque si no se van a confundir.
Santa Elena debía llevarse una parte de la cruz a Roma. Otra parte de la cruz quedaría en Jerusalén con el obispo San Macario. Y la tercera parte de la cruz era para las misiones. Y los misioneros la fueron fraccionando, porque se la iban repartiendo. Y como eran muchos misioneros los que iban por todo el mundo predicando, llevaban pequeñas astillas. ¿Sí? Entonces el leño grande quedó en Jerusalén y el otro leño grande en Roma, donde Santa Elena mandó construir la Basílica de la Santa Cruz, que hasta el día de hoy, desde el siglo III hasta el día de hoy, está enfrente de San Juan de Letrán. Tú sabes de la Basílica de San Juan de Letrán, que era la Basílica Papal, que es la Basílica del Papa, porque el Papa es el obispo de Roma, es el Papa de la Iglesia Universal del mundo, pero es el obispo de Roma, ¿sí? Y la catedral del Papa, como obispo de Roma, es San Juan de Letrán. Y de la entrada de San Juan de Letrán, del lado derecho, por la acera, caminas 750 metros y está la puerta de la Basílica de la Santa Cruz. ¿Y por qué 750 metros? Lo que recorrió Jesús. Nada más porque se le ocurrió así a Santa Elena de la Cruz. Es lo que recuerdo. Porque del pretorio al Calvario son 750 metros, lo que Jesús recorre en el Vía Crucis, cargando la cruz. 750 metros. Desde entonces, miles de peregrinos desde la puerta de San Juan de Letrán van haciendo el Vía Crucis hasta la puerta de la Basílica de la Santa Cruz. Entras a la basílica y del lado derecho hay una capilla interna donde en una cámara protegida con cristales y cámaras se encuentra una cruz muy bonita y dentro las pequeñas astillas que ya quedan hasta el día de hoy de la cruz original de Cristo. Del lado derecho de esa cámara se encuentra intacto y completito de un extremo a otro el transversal del buen ladrón, Dimas, ahí está. También en dos relicarios se encuentran dos espinas de ese tamaño, de la corona de espinas, como de 12 centímetros eran las espinas. El arbusto de donde los soldados cortaron las ramas largas llenas de espinas para trenzar la corona de Cristo, en el Monte de los Olivos, los padres franciscanos, en la capilla del Dominus Flevit, donde Jesús lloró por Jerusalén, en el jardín que tienen enfrente de la capilla, hay dos árboles, que es el mismo árbol, o sea, la misma especie de árbol del que los soldados romanos trenzaron la corona de espinas. Y yo siempre a los peregrinos se los muestro. Se impactan cuando ven esas espinas blancas, filosas, duras, que tienen ese tamaño. Tú ves así todo lleno de espinas, lleno de follaje verde y lleno de espinas. Guías, son guías, tiras. Por eso los soldados cortaron varias, hicieron un casco. No crean que era así redondita, no, era un casco completo, que llegaba hasta la nuca y hasta aquí. Por eso hubo espinas que se le enterraron en el párpado, en las orejas. El Señor quedó todo rasgado cuando le hunden la corona, que no era una coronita redonda, era un casco completo. ¿Y sabían eso? Y esa corona la encontró también Santa Elena. Y esa corona actualmente está debajo de la catedral de Notre Dame en París. Y está en un relicario de plata protegida, y todos los Viernes Santo o la Semana Santa el obispo la saca
para dar la bendición y que sea venerada en los días santos. Pero la corona de espinas que existe ya no tiene ninguna espina, solo es la enramada, la estructura, porque a través de 2000 años le fueron extrayendo las espinas para colocarlas en relicarios para las misiones. Solo se conservan dos intactas, que están en dos relicarios ahí en la Basílica de la Santa Cruz. Asimismo se encontró también el INRI, el letrero de la cruz, y se ve, está grabado en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. ¿Y qué dice? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces ahí está el INRI. Pero está el INRI, que era de este tamaño, el letrero, pero un cuartito fue cortado y está en otra basílica en Roma. El grueso está ahí. También se encuentra parte de las cadenas con las que ataron las manos a la columna de la flagelación del Señor. Ahí mismo en la Basílica de la Santa Cruz. Y también se encuentra en un relicario de oro el dedo anular de Santo Tomás, apóstol, que mete su dedo en las llagas en su costado. Ahí está incorrupto el dedo. Todo eso está ahí, signos de la pasión. ¿Sabían eso? Y la columna de la flagelación, que también la encontró Santa Elena, porque Santa Elena fue enviada por el Espíritu Santo para rescatar las reliquias de la pasión de Cristo. La columna está en otra iglesia, en Roma, en la iglesia de Santa Praxedes, que se encuentra a la vuelta, en una callecita muy oculta, donde está la basílica de Nuestra Señora de las Nieves, que no les voy a contar la historia porque de las Nieves. En esa basílica se encuentran las tablas del pesebre. Y también en la Basílica de la Santa Cruz, Santa Elena encontró los 3 clavos que traspasaron las manos y los pies, los 3 clavos. Y un clavo está ahí expuesto en un cáliz transparente de cristal y se puede ver perfectamente el clavo. El clavo más o menos está de este tamaño, como el marcador, así. Y está hacia abajo. Está esta parte como un clavo atachada, donde ellos golpeaban con el marro. Tiene una parte más ancha y luego se va haciendo más delgadito. No es circular, es un clavo cuadrado, cuadradito, pero termina en pico, y el pico está todo atachado ya de los golpes al irse hundiendo en la madera. Entonces más o menos está así de largo el clavo, ¿sí? Pero se va haciendo delgadito. Otro clavo está empotrado en el casco del emperador Constantino y está en el Museo de Roma. Ahí lo mandó a empotrar Santa Elena, en el casco de su hijo, cuando iba a enfrentar una batalla, y él ve en el cielo la señal de la cruz, y Cristo le dice: con este signo vencerás. Haz que todos los soldados romanos en su pecho se pinten una cruz roja, en sus escudos y en sus yelmos, y manda hacer banderas blancas con una cruz roja. Y así vencieron, porque iban a ser invadidos. Esa es otra historia que tampoco les voy a contar. Es que hay tantas historias. Y luego, de esa astilla que hay, de esos leños, dentro de una cruz de cristal muy bonita, en la Basílica de la Santa Cruz, esa basílica, cuando se terminó la cimentación, Santa Elena mandó poner una capa de tierra del Calvario,
y esa basílica está edificada sobre una capita de tierra del monte Calvario, porque Santa Elena demolió una parte del Calvario e hizo que los soldados romanos al barco trasladaran muchos costales, porque ella ya tenía la inspiración. Entonces, cuando ya estaba toda la cimentación, le pide a los trabajadores que pongan una capita de tierra del Calvario. ¿Sabían eso? Esa basílica está asentada sobre tierra del Calvario, donde están las reliquias de la Pasión. Entonces, de esa astilla, de esos restos que quedan de la cruz, los padres dominicos, que en ese entonces eran los custodios, porque los van cambiando, muchas órdenes han sido custodios, extrajeron un pedacito de la cruz de Cristo, y de ese pedacito extrajeron otro, que está aquí, en esta reliquia. Y un 24 de diciembre, en una misa privada y muy solemne, me la entregaron para que yo fuera el custodio de esta astilla. Entonces hice un documento con mi puño y letra, lo pusimos en el altar, el sacerdote que celebró firmó un dominico, otro testigo y un servidor. Es un pergamino que yo tengo archivado. Y luego, a los pocos días, llegó de Roma, del Vaticano, un escrito, ¿sí?, que tiene mi nombre, y vienen los sellos vaticanos, y viene en italiano una inscripción que dice que esta astilla es auténtica, extraída de la cruz de Cristo, y que se otorga a José González Martínez como custodio. ¿Sí? Yo cuando vi ese documento lloraba, decía, Señor, ¿qué es esto? Eso fue un momento muy tremendo. Y luego ese documento se llevó aquí en Guadalajara, los padres dominicos, ante un notario público, para que lo certificara de autenticidad e hiciera un segundo documento sellado y firmado, que ese documento que viene de la Santa Sede es auténtico y que fue entregado a fulanito de tal, o sea, un servidor. Entonces yo tengo el documento del Vaticano, tengo el documento notariado, tengo el escrito que hice de mi puño y letra, y todo eso lo tengo en una carpeta archivada. Y aparte, otro escrito, donde yo tuve que poner, cuando yo muera, porque un día voy a morir, y esto es un tesoro de la iglesia, no es mío. Yo solo soy el custodio, el guardián, el responsable. Esto es de la iglesia, son tesoros de la iglesia, pero yo soy responsable. Entonces yo puse otro escrito, que cuando yo muera, ya puse ahí el nombre a quién va a pasar, y así de generación en generación. Entonces mis hijos saben dónde está ese documento, y ellos saben que cuando yo fallezca, a quién va a pasar. Estas cosas tienen que ser así, porque de lo contrario esto se puede extraviar, ¿verdad? Después de que se entregó antes de que se metiera en el relicario, eran dos astillas que formaban una cruz preciosísima, chiquitita, aquí adentro, así. Eran dos astillas en forma de cruz. Entonces yo le pedí a los padres dominicos que si la podíamos fraccionar, ¿sí?, y me autorizaron. Entonces la fraccionamos y se hizo un segundo relicario, y hay otro de estos aquí en Guadalajara que se lo di en custodia ya de mi parte a un amigo, y él lo tiene resguardado. Esta es peregrina y la otra está custodiada, esa no sale, esa está guardada, ¿sí? Y luego
días más, semanas más tarde, a veces, se entregaron otros de estos a otras personas de aquí de Guadalajara y ya no existen, se perdieron. No se imaginan cómo lloran, lloran y lloran. A ellos se les perdieron. Ya no existen. Ellos se sienten muy mal, responsables en cómo es posible. Y se les perdió en menos de un año. ¿Sí? No. Esta señora fue a México, DF, y llevaba su cadena de oro con el relicario por fuera. Iba por la calle y llegó un fulano corriendo y se la arrebató y se fue. ¿Tú crees que ese ladrón sabía lo que se robaba? No. Se perdió. Y el otro que tenían en casa, alguien se lo robó también. O sea, ya no existen. Fue una pena. Qué tremendo, ¿verdad? Irán aquí para Guadalajara. Imagínate, y no están ya. Se perdieron. Solo queda este y el otro. Y este es el que yo siempre me llevo a Tierra Santa. Y lo amaron en una cruz para hacer el Via Crucis y vuelve al Gólgota. Y este ha estado en montones de exorcismos que me lo han pedido los padres. Y no se imaginan cómo se retuercen los demonios. Tremendamente. Y gritan: perro, ¿por qué trajiste la cruz de Cristo? Tremendo. He visto cosas tremendas. Y sacerdotes que los han operado me lo han pedido y está con ellos en el quirófano. Ha ido a colegios, a montones de hospitales. Ha estado en muchísimas cirugías. Ha sido venerado por muchas familias. Y a personas que se los he prestado, se les ha perdido. ¿Y cómo regresó? El Señor. La primera vez que se perdió estábamos con Padre Pío en una peregrinación. Y toda la peregrinación lo traíamos en procesión y yo se los iba turnando a todos. Y cada vez a uno le tocaba tenerlo, y pues era un gozo. Y a otros iban a dormir con ellos a su cuarto. Entonces estábamos en Pietrelcina con Padre Pío y le dije a una señora: te toca. Entonces, empezó a llorar la señora, ya se lo entregué, atado a un crucifijo. Le dije: custódialo bien, no lo descuides, hay muchísima gente, porque vamos a estar aquí todo el día, vamos a entrar al templo, las reliquias, a las tiendas, a restaurantes. O sea, tú custódialo. Sí, lo traía aquí. Entonces, ya cuando hicimos toda la visita, llegamos al restaurante, comimos. Cuando salimos del restaurante, íbamos hacia el autobús, camino a Roma. Y de pronto me encuentro a la señora sentada en una banca, llore. Entonces veo que venían dos señoras así con el rostro pálido. Yo dije: perdió la astilla. Y efectivamente. Entonces mandó a estas dos señoras para que me avisaran. ¿Sí? Entonces ya me quedé así parado, la miré. Perdóname, tranquiliza. Recuerda el último momento. Es que no recuerdo nada. A ver, ¿entraste con él al restaurante? Es que no me acuerdo nada. ¿Entraste con ella a alguna tienda? Es que no me acuerdo nada. Estaba bloqueado. ¿Sí? Entonces todos los peregrinos, a ver, ustedes vayan al restaurante y pregunten, ustedes vayan a todas las tiendas, vayan de tienda en tienda, porque ¿a cuál te metiste? Pues a un montón, porque compró muchas cosas. Entonces dije: hagan así, en zigzag, vayan. Ustedes váyanse al templo, a la capilla donde tuvimos misa, dije, a lo mejor ahí en las bancas. Pues todo el grupo por todos lados, todos salían y me decían así. Llevábamos ya una hora buscando y nada, y yo cada vez más triste.
Ya me iba sacando el cinturón cada vez mirando esa mujer. Le la vas a probar. Le iba a tocar. No, y la mujer estaba ahí deshecha. Entonces ya llegaron todos, ¿no? Ya preguntábamos. Y estaba Toño de Prisma. No, maestro, no me resigno, no, ni yo, no nos podemos ir. Incluso el chofer, no. Sigamos buscando el chofer del italiano y el guía italiano. No, tiene que aparecer, no es posible, no se puede perder. Todos estaban preocupados. No, otra buscada, otra vez, vamos, ahí vamos todos. Sí. Todos siguen me decían así. Tengo unas cosas. Bueno, metámonos al templo del Padre Pío, otra vez el grande. Íbamos barriendo así todas las bancas en el suelo, o sea, todo. Dije, no, con tantísimos peregrinos, alguien la vio y se la llevó. Entonces ya Toño revisa y todo, y ya me dice, maestro, lo siento mucho. Él llorando me dice, me da tanto coraje, me decía, y tanta tristeza, es que no se podía perder este relicario con la astilla y la cruz. Y yo callado, estaba triste, enojado, todo así, contrariado. Me sentía muy mal, dije, ¿será posible, Señor, que extravié esta santa reliquia? Yo me sentía muy mal. Y yo era el custodio, ¿qué cuentas voy a dar? Entonces ya me arrodillé ahí en el templo del Padre Pío. Me quedé así agachado pidiendo perdón. Señor, perdóname, no me resigno. Estaba así y levanto. Y en el altar mayor del templo principal, en el altar mayor, hay la cruz parada, con el relicario colgando. En el altar mayor, en el centro. Entonces me quedo así, me doy el levantón, porque tú no puedes subir, está acordonado. Entonces le digo a Toño, ahí está. Y Toño decía, no, ¿dónde? No la veo. Ahí está. No la veo. Mira el altar. Ya la vi. ¿Cómo llegó ahí? Padre Pío. Padre Pío no la veo. Ay, Dios mío. No, ya la agarré, ya salí. No, todo el grupo aplaudía. Entonces ya la señora estaba desconsolada. Y le digo, mira, aquí está. Toma, sigue la custodiando, se la volvió a dar. No, hombre. Sí, porque no estaba, la pobre mujer estaba deshecha, ¿no? Y me dice, de veras, Pepe, todavía sigues creyendo y confiando en mí, sí, porque Dios cree y confía en ti. Toma, esta noche dormirá contigo. Y ya ahí en el pecho llorando la señora. Esa fue la primera vez. Ay, Dios. ¿Cuántos llevan? Varias. Son milagros. Y a otra señora que se la presté, fue a recoger a su hija al kinder. Y la niña le dijo, ¿me compras una paleta, abuelita? Y se la llevó al mercado. Entonces ella le traía por dentro, siempre les digo, nunca por fuera, siempre por dentro. Y me cuenta ella, dice, como íbamos caminando, subiendo unas escaleras del mercado, sentí calor y me quité el saco. Pero al quitarse el saco, se pega y se va y sale volando y cae en las gradas. Así tal, con toda la cadena. Cayó al piso. Ella no se dio cuenta. Compró las nieves, las paletas, se subió y llegó a su casa. Entonces llega su hija a recoger a la niña y le dice, mamá, ¿me das a besar la astilla de la cruz? Ah, sí. No la traigo. ¿Cómo, mamá, la perdiste? Pepe te advirtió. Dice, no, pues yo empecé a llorar, dice la mujer. Y a ver, mamá, haz memoria, ¿qué hiciste? No, pues es que yo la traía, fui por la niña. Ay, dice, cuando me saqué, ahí se ha de haber retirado. Y se arranca. Un mercado, imagínate, donde la gente hace así. Entonces ya se estaciona, llega, empieza a buscar, pues no encuentra nada. Entonces la de la paletería, que es un puesto,
la estaba viendo, que estaba ahí buscando, así angustiada, y le dice: señora, venga, ¿qué busca? Dice: a lo mejor no me vas a creer, pero es una cadena de oro con un relicario que tiene una cruz, porque adentro tiene una astilla de la cruz de Cristo. ¿No la viste tú? Dice: yo la tengo. Dice: cuando usted se fue, yo me quedé así viendo hacia afuera y vi que brillaba algo en el piso. Entonces me salí y vi y recogí esto. Dice: se me hizo tan bonito, tiene una cruz, dije, no sé, alguien se le cayó y la guardó. Fíjese la prueba. Los ángeles de la guardan. Y llega y ya se la entrega. Ay, no se santo. ¿Se fijan cómo el Señor protege? La ha protegido. Porque es una astilla peregrina. Ha estado en muchos lugares. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.